por favor acompáñenme a Romanos capítulo 12. Recuerde que estamos haciendo esta excepción del Evangelio de Mateo para poder entender cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué hemos insistido tanto a lo largo de estos meses en mantener la reunión? ¿Por qué hemos insistido tanto en congregarnos? No hay una apelación directa como en el Antiguo Testamento, que Dios había ordenado fiestas, había ordenado días solemnes. Pero tampoco hay tampoco se pasa por alto la necesidad de la congregación. Es relevante la iglesia cristiana, es relevante congregarnos, es importante congregarnos. Hemos visto que la iglesia puede tener actividades a través de las redes sociales. Hemos visto que las mismas circunstancias nos han obligado a muchos pastores, nos han obligado a muchos de nosotros a tratar o a buscar formas de llevar un mensaje. Así que yo diría que una gran cantidad, no sé exactamente qué porcentaje, pero una gran cantidad de iglesias aprendimos a usar las redes sociales para llegar a muchas más personas. Pero ¿qué de la gente que está cerca? Tal vez conocimos lo que siempre se ha dicho, las redes sociales te acercan a los que están lejos, pero te alejan de los más cercanos. Romanos capítulo 12, en el versículo 3, versículo 3 al versículo 6, versículo 7, perdón. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué tan esencial es la iglesia? Primero, lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Roma es esto. Nosotros hablamos mucho de la iglesia universal y nos referimos a la iglesia universal como a la comunidad de todos los santos, de todos los tiempos y de todo el mundo. Es decir, nosotros pertenecemos a la iglesia universal, pertenecemos al pueblo de Dios de todos los tiempos y estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu a la iglesia de todos los lugares. Pero cuando leemos las cartas, usted se va a dar cuenta que el apóstol o los apóstoles no dirigen sus cartas a la iglesia universal, aunque en algunas traducciones encontramos un título como la Carta Universal de Pablo a los Romanos. En realidad, cuando leemos las cartas nos damos cuenta que, en primer lugar, los apóstoles, ninguno de ellos, de los que escribieron cartas a las iglesias, escriben cartas universales. Todos ellos escriben cartas locales, no universales. Es decir, tratan problemas, elogian virtudes de una iglesia local, tratan asuntos de una iglesia local, corrigen problemas de una iglesia local, pero nunca, aunque podemos sacar nosotros provecho de estas cartas, no se escriben a la iglesia universal. Y esto ya nos enseña algo, que la iglesia es el grupo
o la comunidad de personas que se reúnen en una localidad. La iglesia es el grupo, la comunidad, el conjunto de hombres, mujeres, jóvenes, niños que se reúnen en una localidad. Ellos y solamente ellos constituyen la iglesia. Solamente ellos. Desde luego, quienes por razones de salud, quienes por razones de alguna situación que sobrepasa sus fuerzas no pueden estar en la iglesia local, pero pertenecen a ella, se identifican con ella, ellos son reconocidos como parte de la iglesia local, pero nadie más. Ahora mismo puede haber varias iglesias locales que están transmitiendo sus reuniones, sus cultos por las redes sociales. Pueden estar transmitiendo y puede haber 1000 personas conectadas, 1 millón de personas conectadas, pero ese número de miles, de cientos o de millones de personas que estén conectadas a ese culto no son parte de esa iglesia local. No lo son. No constituyen, no forman parte de esa iglesia local. Así el pastor puede decir, gracias a Dios le prediqué a 1 millón de personas a través de las redes sociales, pero no diriges a 1 millón de personas. Solamente pastoreas a la cantidad de personas que asisten y se congregan en la iglesia local. Y lo que hemos estado viendo en esta crisis es que muchos pastores han perdido de vista la importancia de la localidad. Así que tenemos a buenos pastores, a buenos hombres como Miguel Núñez, como Sugel Michelén, que en su momento no pastoreaban a su gente, pero querían pastorear a una comunidad que no les pertenece. Y eso ya es una perversión o es ir más allá de lo que implica la localidad de la iglesia. La iglesia local tiene un límite. Pablo no escribe a los cristianos de todo el imperio romano, a los cristianos de todo el mundo. Él escribe a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Roma, el apóstol Santiago, Jacobo, a los expatriados, a los de la dispersión. Pedro, a los hermanos que están dispersos, pero siempre hay una localidad, una congregación. Hechos capítulo 19, Pablo estando en Mileto ya manda llamar a los ancianos de la iglesia de todo el mundo. No, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia, le repito, es el grupo de personas que se reúne en una localidad, que se congrega en una localidad, que forma parte de un cuerpo local que es bien identificado. Así que nosotros hablamos, por ejemplo, de la iglesia local que está en este lugar. Ustedes, los que nos congregamos, los que tenemos una membresía, la membresía precisamente nos recuerda que somos parte de un cuerpo local, de una iglesia local, somos miembros de una iglesia local. ¿Por qué es importante esto? No importa los beneficios de las redes sociales, no importa lo provechoso que sean las redes sociales y a cuánta gente podamos llegar a través de las redes sociales. Las redes sociales están haciéndonos pasar por alto que el propósito de la reunión local es mucho más grande que la gente conozca nuestra predicación. No me interesa ser conocido por gente a la que no puedo pastorear. No me interesa. Muchas personas, y vamos a ir viendo poco a poco por qué la localidad es tan importante, por qué pertenecer a una iglesia local es tan importante. Pero quiero comenzar con este punto. Como pastores tenemos que entender, o como pastor debo recordarme constantemente que el propósito de mi ministerio no es que mucha gente me conozca. El propósito de mi ministerio es guiar, pastorear, enseñar a gente con la que estoy conviviendo, a gente que pertenece a una localidad. Observe la instrucción del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Observe su instrucción, porque esto es muy, muy importante para nosotros en este tiempo. Hechos capítulo 19. . 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
capítulo 20, perdón, versículo 17. Versículo 28, para que no leamos todo el texto, pero usted puede leer desde el verso 17 hasta el verso 38. Pero observe lo que dice el verso 28. Por tanto, después de que el apóstol Pablo recuerda su ministerio a los ancianos de Éfeso, la dedicación, la entrega, el trabajo arduo que ha realizado con ellos, enseñando a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier momento, aplicando la propia entrega de Pablo hacia el ministerio, entonces enseña a los ancianos de la iglesia de Éfeso con estas palabras: por tanto, miren por ustedes y observe, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o como sobrevedores, como supervisores para apacentar la iglesia del Señor. Y nuevamente ahí tenemos una localidad. No está diciendo, miren por ustedes y por todo el rebaño. No les está diciendo eso, sino por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto. Es decir, el apóstol Pablo está reconociendo que los ancianos, que los obispos, que los sobrevedores de la iglesia tienen una responsabilidad, pero incluso esa responsabilidad tiene una limitación: el lugar donde el Espíritu Santo los ha puesto. Hay una, mire, en mi trabajo como pastor, honestamente, yo no me preocupo si la iglesia del pastor fulano de tal cerró o no y qué está pasando con esa gente. ¿Por qué? Porque Dios no me puso como responsable sobre esa gente, ¿sí me está entendiendo? A mí no me preocupa si la iglesia fulana de tal cerró y ahora ¿quién va a atender a esa gente? Pues no sé. Si sus pastores tomaron esa decisión, ellos sabrán por qué y la responsabilidad es de ellos, no mía. En todo este tiempo hubo gente de otras iglesias que me buscó para algún consejo, para alguna guía, y bueno, atendí esa necesidad, pero yo no soy responsable directamente de ellos. No hay una responsabilidad mía sobre esas personas. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso: miren por ustedes y por todo el rebaño, todo el rebaño, todo el rebaño. La localidad y la individualidad, por toda la iglesia, pero esa iglesia está formada por individuos que constituyen un solo cuerpo. Y la responsabilidad es ver por cada uno de esos individuos, por cada uno de ellos. Que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar. Y aquí está, hermanos, también, esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender lo que quiero mostrarles, que escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Pero ¿cuál es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor es apacentar. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es tomar la imagen de el trabajo pastoril del hombre que cuida un rebaño, y dice el apóstol Pablo: así como un pastor de ovejas guía para alimentar, observe lo que dice: ustedes apacienten a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Observe esto: la responsabilidad del pastor es alimentar a la iglesia local. ¿Cuál es mi responsabilidad? Alimentarlos a ustedes. Ahora, si usted conoce un poco del trabajo del pastorado, del pastoreo, del trabajo pastoril, usted sabrá que las ovejas, ¿cómo se alimentan? Se alimentan juntas. Se alimentan juntas. Cuando el pastor lleva al rebaño a pastar, al monte o al campo, ¿cómo las lleva? Juntas. De ahí usted tiene que entender esto.
La única forma, sin importar los medios, sin importar los recursos tecnológicos que hoy tenemos, la única forma de alimentarse es cuando nos alimentamos juntos. Cuando nos alimentamos juntos. Y ahorita le voy a explicar por qué, pero la responsabilidad del pastor es alimentar a la iglesia como un cuerpo, juntos, en unidad. Y observe cómo termina el versículo 28. Para apacentar la iglesia del Señor, no es la iglesia de mi denominación o la iglesia de mi movimiento o la iglesia de tal pastor, es la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? No a la iglesia universal, a la iglesia local. Y eso lo podemos aplicar. La iglesia local, la iglesia de este lugar, Dios la ganó por su propia sangre, como lo hizo con otra iglesia local o como lo hizo con otra iglesia local. Pero la esencia de esto es que los ancianos de Mileto tenían que entender que esa iglesia local, a donde ellos habían sido puestos por el Espíritu Santo, esa comunidad de creyentes había sido comprada o ganada o adquirida por la sangre de Jesucristo. Esa iglesia local tenía un gran valor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No descuiden su trabajo porque esa comunidad de creyentes fue adquirida por la sangre de Jesucristo. Ahora, solamente piensen en esto. Si yo como pastor digo, hermanos, el gobierno ha dicho que cerremos la iglesia, así que estaremos en comunicación por las redes sociales, por la internet, por las llamadas y hasta que se pueda nos volvemos a ver. A ver, déjenme repetir el texto. Para apacentar la iglesia que el gobierno ganó con su propia sangre. Para apacentar la iglesia que el Estado permitió con su propia sangre. No, usted no le pertenece al gobierno. Usted le pertenece a Jesús, ni siquiera me pertenece a mí. Usted le pertenece a Jesús. Él los ganó con su propia sangre. Los adquirió con su propia sangre. Ahora, cuando las iglesias, cuando los pastores dicen cerramos, ellos simplemente están diciendo algo. Allá el Señor que los cuide. Pero la Escritura dice que Él puso pastores para cuidar lo que le pertenece. Ahora, no terminamos siendo como en la parábola de Jesús cuando habla acerca de un pastor asalariado que cuando ve el peligro deja que la oveja muera para salvar su vida a él. Y yo escuché a pastores decir, no le voy a visitar porque yo me tengo que cuidar para seguir pastoreando. Así que usted no espere mi visita, usted no le voy a ir a visitar, usted tampoco venga a visitarme porque tenemos que cuidarnos para que después nos podamos congregar. Asalariados, al final de cuentas asalariados, porque sí decían, no se les olvide que tenemos que pagar la renta de este lugar, no se les olvide que tenemos que pagar los sueldos de nuestros pastores, de nuestros músicos. Así que usted puede pasar a las instalaciones y ahí está el número de cuenta donde usted puede depositar sus ofrendas. No se les olvide que aunque no nos reunimos, seguimos teniendo gastos. Asalariados, al final de cuentas asalariados. Gente asalariada. Y muchos de ellos hombres de renombre. Yo diría venerados dentro del protestantismo. Reconocidos como autoridades teológicas. Como que su palabra termina con cualquier debate. Si fulano de tal dijo eso, se acabó el debate porque fulano de tal es un asalariado.
La iglesia no nos pertenece a nosotros ni servimos, ni deberíamos servir por comodidad. El apóstol Pablo tiene una percepción muy elevada de la iglesia, aunque desde que comenzó todo este problema nos han estado diciendo y bombardeando: no eres esencial, no eres esencial, cierra tus puertas porque no eres esencial, cierra tus puertas porque no te necesitamos, cierra tus puertas porque vas a ser un contagiadero, cierra tus puertas porque va a haber más muertos si te sigues reuniendo, cierra tus puertas porque no eres esencial. La Escritura, que es la verdad de Dios, nos dice algo completamente distinto. Ustedes, hermanos, son tan esenciales porque Cristo los salvó para ello y dio su sangre por eso. Pablo nos tiene que ayudar a elevar la visión de la iglesia, tiene que ayudarnos a elevar el concepto de iglesia. No somos un grupo de personas a las que les gusta escuchar algún tipo de conferencia y que ustedes vienen para que yo me desarrolle, para que yo alcance mis sueños de hablar en público. No estamos aquí por eso. Somos un cuerpo que le pertenecemos a Jesucristo. Regrese conmigo a Romanos capítulo 12 y observe lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque él escribe sobre la iglesia en este mismo pensamiento, bajo esta misma idea. Romanos capítulo 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Por qué es importante reunirnos? Porque no todos los miembros tienen la misma función. ¿Por qué debemos reunirnos? Porque no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, observe cómo comienza el apóstol Pablo en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Es decir, yo les hablo porque recibí la gracia de enseñar. Estaría escribiendo el apóstol Pablo. Yo les hablo porque recibí la gracia de enseñar. Y por esa gracia, por ese don que Dios me dio para enseñar, es que les hablo. Ahora, imagínense al apóstol Pablo diciendo, traigamos a Pablo a nuestro siglo XXI. Y Pablo es un hombre anciano, pensemos en Pablo como un hombre anciano. Así que el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes saben que yo estoy entre los que corren el riesgo de contagiarse y morir. Así que me voy a encerrar y nadie me busque. La iglesia comenzaría a ser deficiente por una sola razón, porque el hombre que recibió la habilidad para enseñar se encerró para guardar su vida. Pero la enseñanza no es la única habilidad en la iglesia. Observe lo que dice el apóstol Pablo. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, Pablo tenía la gracia de enseñar, pero no es la única gracia. Según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la analogía de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. Es decir, ¿por qué es esencial la reunión congregacional? Porque si no te congregas, la gracia que Dios te ha dado para edificar a la iglesia se queda inoperante. Y estás debilitando al cuerpo de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, piensan que su presencia en la congregación no es importante. Y lo sé porque algunos pueden, y no solamente ahora con la pandemia, algunos se ausentaron por causa de salud, pero incluso mucho antes que nos pasara esto, algunos podían ausentarse 2 semanas, 3 semanas, 15 días, 20 días y sin ningún remordimiento, porque yo sé que algunos de ustedes piensan que su presencia en la congregación no es esencial, no es importante, porque tenemos una idea equivocada de la congregación. Muchos de ustedes vienen de iglesias donde les enseñaron que el pastor es la última autoridad. Que si algo se va a hacer, lo tiene que decir el pastor. Que si algo se va a hacer, lo tiene que aprobar el pastor. Desde que he estado
pastoreando esta congregación, he intentado por todos los medios decirle que aquí no es así. Usted no me tiene que decir, pastor, quiero visitar a la hermana fulana de tal porque está enferma. Y que yo le diga, sí, pero me va a decir, me va usted a grabar la plática que va a tener con ella para que yo vea si está bien o no. Porque la Escritura nos enseña que el pastor debe alimentar. Pero si llevamos la analogía hasta sus conclusiones extremas, por ejemplo, el pastor, el hombre que se dedica a cuidar un rebaño, saca al ganado, saca las ovejas, las lleva al monte a pastar, pero las ovejas viven su vida bajo el cuidado del pastor, pero su propia vida. No le dice al macho, ve a preñar a esas 2 borregas. No le dice a la borrega, no sé si me está entendiendo. Es decir, el pastor cuida a las ovejas, las alimenta para que ellas tengan la fuerza de hacer lo que por naturaleza deben hacer. El propósito de la instrucción bíblica es que usted tenga la iniciativa de hacer y de ejecutar el don que Dios puso en usted. Ustedes que me conocen de más tiempo saben que no soy esa clase de pastor que le va a decir, a ver hermano, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. Recuerda que antes de que empezara todo esto les dije, hermanos, ¿quiénes de ustedes quieren participar en esta actividad de que podamos hacer por zonas reuniones en la semana y que ahí se congregue un grupo de hermanos y no les dije, a ver hermano, usted tiene que prestar su casa, usted tiene que prestar su casa? ¿Por qué lo hago así? Porque es el Espíritu quien debe producir en ustedes el querer como el hacer. Y a veces me parece o que están demasiado dormidos o que no tienen el Espíritu. Prefiero creer lo primero. ¿A qué me refiero? Porque algunos de ustedes todavía piensan que si el pastor no me dice, yo no lo hago. Es que el pastor no me ha dicho cuándo. Es que el pastor no me ha dicho que lo tenía que hacer, o si debo hacer esto o debo hacer aquello. Y jamás se lo voy a decir, porque por eso venimos, por eso nos congregamos, para que usted sea instruido y usted aprenda a vivir la vida por sí mismo, no bajo el control. No bajo la opresión, no bajo el control absoluto de un hombre sediento de poder. En primera, yo no estoy sediento de poder, no quiero controlar sus vidas. El Señor me dio la gracia antes de dedicarme por completo al pastorado y de tener un negocio y tener que controlarlo, y le voy a decir algo, un negocio se gobierna o se controla diferente a una iglesia. En el negocio que tenía, yo tenía la responsabilidad, la facultad para acercarme a las personas con las que empleaba para que el negocio funcionara y decirle, estás haciendo mal esto, o si no vas a hacer esto, no lo hagas más, es decir, para despedir o para... Pero jamás he intentado gobernar esa iglesia como un negocio, porque no lo son. Ustedes son el pueblo que Dios compró con su propia sangre. No son un negocio, no trabajan para mí. Ninguno de ustedes trabaja para mí. Por eso es que jamás me van a ver acercándome a ustedes y diciendo, hermano, ¿por qué no hace esto? Hermano, ¿por qué no hace aquello? Si yo les otorgara los dones, entonces yo tendría la responsabilidad de decirle, a ver hermano, yo le otorgué a usted el don de la enseñanza. ¿Por qué usted no enseña si yo le di a usted el don de la enseñanza? Pero yo no otorgo dones a nadie. Ha habido personas han habido personas, hermanos, que de repente me dicen, me gustaría enseñar. Bien, vamos a ver si tienes el don. ¿Y qué tan preparado estás para ejercitar ese don? ¿Sí me entiende? Pero yo no gobierno a la iglesia. ¿Me está entendiendo?
Observe lo que dice el apóstol Pablo, porque él reconoce la unidad, pero también reconoce la individualidad. Versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Hay una comparación, un cuerpo no está compuesto, como escribiera más adelante el apóstol Pablo, o en otra carta, mejor dicho, como escribiera el apóstol Pablo en otra carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, no todos son ojo, no todos son oído, no todos son pie, hay diferentes miembros en el cuerpo. Aquí sigue la misma idea, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Si yo llegara a entender esta realidad, la congregación tomaría una vida completamente diferente. Si yo entendiera, no todos los miembros tienen la misma función, entonces me daría cuenta de la necesidad que tengo de los otros miembros. Porque permítame decirle algo, tal vez, en la capacidad que Dios me ha dado de la enseñanza, y debo creer que tengo esa capacidad, porque si yo le digo, no hermanos, yo creo que no tengo la capacidad para la enseñanza, pues entonces ¿qué hago aquí parado? ¿No es cierto? Ahora, si ustedes como iglesia me dicen, hermano, siempre que predica no le entendemos nada, entonces hay necesidad de decirle al Señor, Señor, alguien con capacidad que ocupe ese lugar. Pero permítame continuar con mi ejemplo. Tal vez yo tenga la capacidad para la enseñanza y cuando leo la Biblia hay cosas que puedo entender. Cuando leo la Biblia hay cosas que puedo extraer de la Escritura y entenderlas para mí y también para la congregación. Pero eso no significa que no necesite de otros miembros que fortalezcan mi vida. En los tiempos del apóstol Pablo había una fábula, se me fue el nombre de quien la habló, pero la fábula se llamaba algo así como del estómago y de sus demás miembros. Y fue usada unos 400 años antes de que Pablo existiera, pero todavía era muy conocida en los días de Pablo, para socavar o para aplacar una rebelión que había surgido en una de las partes del imperio greco-romano. La fábula es entonces del estómago y de los otros miembros. Así que los otros miembros del cuerpo comenzaron a decir, nosotros estamos trabajando siempre y el único que saca provecho de todo nuestro trabajo es el estómago. Así que llegaron a una conclusión y entre ellos dijeron, bueno, las manos no tomen más el alimento, los dientes no muelan más la comida, la boca no se abra más para que sometamos al estómago y entonces se dé cuenta de lo importantes que somos. Apenas un par de días, ¿y cómo cree que se sentían los demás miembros? Débiles. Así que con rapidez comenzaron a alimentar al estómago. Porque se dieron cuenta que era el estómago quien hacía su función y dicen en la fábula, desde luego, hoy nosotros por las cuestiones de ciencia conocemos otras cosas, pero en la fábula termina diciendo así, se dieron cuenta que era el estómago quien asimilaba el alimento y producía la sangre para repartirla a los demás miembros del cuerpo humano. Todos somos necesarios. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos. Algunos de ustedes, hermanos, y eso es lo que les digo yo a ustedes. Yo sé que algunos de ustedes piensan que son innecesarios, piensan que pueden ausentarse de la iglesia y la iglesia va a seguir igual. Piensan que ustedes pueden no venir y nadie los va a extrañar. Piensan que pueden dejar de asistir y que de todos modos las cosas van a salir. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la terrible perspectiva, porque venimos de iglesias donde así nos han enseñado que el único que hace que funcionen las cosas es el pastor y el único que no puede faltar en una iglesia es un pastor. Por eso ahora tenemos iglesias vacías con pastores predicando. ¿No es cierto? Lugares vacíos, bancas vacías, pero ellos están predicando porque le están predicando al mundo entero. Y esos son nuestros teólogos de hoy. Ellos son nuestros teólogos.
Gracias a Dios que algunos ya se dieron cuenta de lo torpe que es ese tipo de pensamiento, como John MacArthur, y ya decidieron abrir sus congregaciones. Pero esos son nuestros teólogos, que se pueden parar en un púlpito frente a bancas vacías y ellos están predicando porque son pastores del mundo entero. Aunque sus propias iglesias que les fueron confiadas son incapaces de pastorear. Y siguen en ese mismo pensamiento. Lo único que hace que una iglesia funcione es el pastor, su elocuencia, su habilidad, si es muy conocido, si es una persona con mucho carisma, con mucha habilidad, la iglesia funciona. Mis hermanos, ustedes tienen que entender una cosa: si usted se ausenta, la iglesia deja de funcionar correctamente. Ustedes son importantes en la congregación. Son tan necesarios que Dios los unió a esta congregación. Son muy importantes. Y tenemos que entender la necesidad de congregarnos. Tenemos que entender que no importa, como en las palabras que leía hace rato, como escribía o como hablaba este pastor David Curtis a su iglesia, no importan las cosas que vengan. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Y eso lo dice en el contexto de luchar por mantener nuestras vidas en congregación, manteniendo esta unidad en el cuerpo de Cristo. Porque déjeme decirle algo: ¿a quién enseño si usted no viene? Pero ¿a quién edifica si usted no viene? ¿A quién le podemos enseñar? Ahora, cuando usted no viene, alguien más se queda sin el estímulo y la gracia que usted pudo dar. Alguien más se queda sin, por ejemplo, sin la ayuda, sin el consuelo, sin la fortaleza, sin la dirección o sin el servicio que usted pudo dar. Alguien se queda sin eso. Su propia presencia puede ser un estímulo, no solamente para quienes, en el caso mío como pastor, sino para los demás hermanos. No es cierto que es diferente cantar 5 personas a cantar 30, 50 o más personas. No es cierto que es diferente. Nuestra propia presencia puede ser un estímulo para otros, un ánimo para otros. Pero nuestra propia ausencia puede ser una influencia negativa para otros. ¿Cuántos hermanos no dijeron: pues si el pastor tuvo miedo, pues ahora más nosotros, y ellos que están más cerca de Dios se escondieron, ahora nosotros que de vez en cuando leemos la Biblia? Porque así piensan muchos, que es por obras, no por gracia. Una persona me decía, una persona que conocí hace poco, me decía, se enfermó y me decía, dice: yo estoy molesto con mi pastor porque todas las semanas que estuve enfermo ni me llamó ni me visitó. Y decía él: pero eso sí, siempre diciendo, los incrédulos se van a ir al infierno. Y él me decía, y yo le dije una vez: pues esos incrédulos, el doctor que es un incrédulo, vino a mi casa, me vio, me consultó, no traía mascarilla, nada más traía un cubrebocas, pero se me acercó, me tocó, y usted que dice que tanto confía en Dios, ni siquiera se paró por acá. Y ahí puede tener usted una lista larga de pastores con esa actitud. Así llegamos a menospreciar el cuerpo de Cristo. A la casa, en una ocasión, cuando comenzaba todo esto, en una mañana alguien tocó a la ventana, salí, era una persona que recordaba haber visto en otra congregación. Y después cada mes, me parece,
llegaba a la casa y entraba y se sentaba y orábamos con ella y tratábamos de darle dirección. No, no es parte de la congregación, tampoco le dije, véngase a mi iglesia ya que está usted viniendo. No. Su iglesia estaba cerrada. Supongo que ya está abierta porque como el cuervo del diluvio, como la paloma del diluvio, no regresó más. Entonces supongo que ya abrieron la congregación a la que frecuenta. Pero tenían necesidad. ¿Sí me está entendiendo? Yo no la conocía como conozco a muchos de ustedes. Yo no pude pararme en la puerta y decirle, ¿no hay nadie enfermo en su familia? Le voy a hacer un test y abrí la puerta y le dije, pase, siéntese, permítame orar con usted, permítame guiarle, permítame hacer algo por usted. Porque hay gente que necesita. Y porque esa gente fue adquirida con la sangre de Jesucristo. Fue comprada, fue adquirida con la sangre de Jesucristo. Porque necesitaba ser servida, pero yo también fui servido, incluso con la visita de esta persona. Yo también fui servido, es decir, Dios también suplió mis necesidades a través de la visita de esta persona. Les repito, si llegáramos a entender lo que realmente significa congregarnos, que no solamente es venir y a lo mejor hacerlo 1, 2 horas y está bien, y de ahí si puedo los veo en la semana y si no, bueno, nos vemos el próximo domingo. Si realmente entendiéramos la importancia de congregarnos, que no hagamos como dice esa canción, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, porque me temo que muchos de ustedes vienen a la congregación con manos vacías, y no me refiero a que no traigan dinero para ofrendar, sino que piensan que no tienen nada que dar, y así deshonran lo que Dios ha hecho en ustedes, que ha puesto a su espíritu para que cada uno, según la gracia que ha recibido, la dé a sus hermanos. Pero a veces venimos con esa actitud, no tengo nada que darte. Si entendiéramos la importancia de congregarnos, hermanos. Si usted entendiera que Dios ha puesto su espíritu en usted para suplir alguna necesidad, que incluso algunas palabras, mire, a mí realmente me ha ayudado a entender esto. Hace varios años, un hermano, después de que estuve predicando en una iglesia, yo no lo conocía y después lo vi después de no sé cuántos años. Se acercó a mí y me dijo, ya teníamos más confianza, y me dijo, ¿te acuerdas aquella vez que estuviste en esta iglesia y predicaste esto? La verdad yo no recordaba lo que había predicado, honestamente no lo recordaba, hacía varios años que había estado en esa iglesia y lo que había dicho no lo recordaba. Y me dijo, ¿te acuerdas esa vez que estuviste aquí y predicaste eso? Y que luego cuando salí, estaba yo aquí en la puerta y tú me saludaste, y las palabras que me dijiste, le dije, honestamente no recuerdo nada de eso. Y me dijo, pues eso que me dijiste me impulsó a intentar conocer más de la Biblia y querer ser pastor. Y en otra ocasión también un muchacho que igual no conocía yo bien, sino solamente de vista, estuvimos platicando, no sé de qué cosas platicamos, y como al año y medio me llama por teléfono y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Nos vimos porque él no vive aquí en Tehuacán. Me llama y me dice, quiero platicar con usted. No, él viene aquí a la ciudad, comenzamos a platicar, igual me dice, ¿se acuerda de lo que platicamos esa vez? Y eso, me decía él, eso me dejó algo aquí y quiero ahora aprender más de esto. Ahora, ¿cree usted que esa gracia solamente me ha sido dada a mí? No. Usted no sabe cuántas vidas pueden ser influidas por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuántas vidas pueden ser tocadas por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros? ¿Cuántos incluso niños, jóvenes
pueden ser tocados por la simple acción de que usted se acerque a ellos, que los anime, que les enseñe. Usted no sabe cómo el Espíritu Santo que habita en su persona, porque habita en todos nosotros como cuerpo de Cristo, puede influir para cambiar vidas. No menosprecie la congregación. No la menosprecie. Se lo he dicho muchas veces a lo largo de estos meses. Si me enfermo y eso termina siendo tan fatal que me muera, por lo menos me voy con la satisfacción de haber servido al Señor en los días de mi fuerza y en los días de mi debilidad. Por lo menos sé que aún siendo tan débil, Dios me consideró útil para su servicio. Es importante la congregación, no solo el tener un lugar donde congregarnos, sino congregarnos. ¿Es importante? Sí, porque siendo diferentes, tenemos diferentes operaciones, diferente forma de servirnos, diferente forma de ministrar nuestras necesidades. A mí me llena de gozo, hermanos, cuando los veo, por ejemplo, al llegar, si llegan temprano, de repente se ponen a platicar ahí, o cuando termina cuando termina la reunión, se quedan algunos platicando, y de repente enterarme que tal familia ya hicieron algo juntos, o se visitaron, o se animaron, o se dieron, o se exhortaron, o escucharon. Me anima eso, porque eso es la iglesia. La iglesia no gira alrededor de mí, y lo he dicho una y cientos de veces, no gira alrededor de mí. No espere que yo arme programas, no espere que yo diga vamos a hacer esto, no espere que yo diga vamos a hacer aquello, porque yo tengo una sola tarea, es guiarlos a través de la enseñanza. Esa es mi tarea. Esa es mi función, guiarlos a través de la enseñanza. No es... Me llena de satisfacción cuando alguien dice vamos a juntar dinero para comprar esto o para comprar más sillas. Está bien, y yo les he dicho háganlo. ¿Cómo? Pues como ustedes quieran. Pero jamás me van a ver diciendo sí, pero yo recojo el dinero y yo lo voy a contar, y yo voy a decir nunca, nunca. Porque mi tarea es enseñarlos, es guiarlos a través de la enseñanza. Así que no esperen que yo les diga, hermanos, hace falta que compremos más sillas. No es esa mi tarea. Habrá algunos de ustedes que tengan el don del servicio, pues sirvan. Habrá algunos de ustedes que tengan el don del liderazgo, pues lideren. Organicen, planeen, dirijan. Mi función es la enseñanza, y yo lo tengo bien claro. Muy, muy claro. Si se me acercan y me dicen, hermano, ¿por qué no hacemos esto? ¿Usted sabe cuál va a ser mi respuesta? Pues organícela y hágalo. Y yo me he involucrado, incluso cuando alguien ha dicho, hermanos, vamos a darle mantenimiento a las instalaciones. Aquí he estado. Y ustedes saben que no somos muchos los que nos reunimos cuando se le da mantenimiento a esas instalaciones. Tal vez porque no todos tengan ese don. Tómelo como un sarcasmo. Pero incluso hay alguien podría decir, bueno, yo no tengo tiempo, no tengo el don de servicio, pero pues les voy a mandar a los hermanos un medio kilo de carne al pastor para que cuando terminen la coman. Hasta en eso, hermanos, ¿no es cierto que eso también nos anima? Que bueno, no todos vienen a trabajar, pero todos apoyan de diferente forma. Eso es la iglesia, pero si no aprendemos la importancia, hermanos, nos vamos aislando y encerrando en nuestros propios problemas. En una ocasión de estos meses, mi esposa y yo platicábamos, y ella me decía, creo que la única razón por la que no colapsó emocionalmente por toda la presión que vivimos durante estos meses, me decía ella, fue porque nos mantuvimos ocupados. Porque si me hubiera centrado en todo lo que estaba pasando, usted sabe, una mujer es mucho más débil emocionalmente. Pero la gente, las necesidades de otros,
nos tuvieron ocupados. A veces sentía que la garganta me dolía, que el cuerpo me dolía, pero tomaba medicina, le decía, Señor, ayúdame, ayúdame, no quiero, no que no quiera enfermarme, yo he sido enfermizo desde que era muy niño. No quiero dejar de trabajar si la gente está necesitada. Y el Señor fue bueno. El Señor fue bueno. La única vitamina que tomé en todo este tiempo fue la coca. Una coca diaria por la mañana y por la noche. No es cierto, no, eso es una broma, no lo crea usted. No me vitaminé, dormíamos menos, trabajábamos más. Solo el Señor pudo sostener este cuerpo débil. Solo Él. Eso es la iglesia, hermanos. Y yo quiero que usted aprenda a ser parte de esta iglesia, de este cuerpo, de esta localidad tan singular, tan particular y tan llena de la gracia de Dios, porque en todos ustedes el Espíritu Santo está para suplir las necesidades de este cuerpo. Yo sé que tal vez sería mucho más encantador tener no sé, a Tolopilo, a Michelén, a Josías Grauman, a Paul Washer. Yo sé que sería mucho más fantástico para todos ustedes. Pero fue el Espíritu quien me ha puesto como responsable, junto con todos los que el Señor vaya levantando de esta congregación. Y he tratado de cumplir ese trabajo con toda la responsabilidad y la seriedad que requiere este trabajo. He tratado de hacerlo. Conozco a muchos amigos pastores que cerraron las instalaciones y quiero agradecer también primero pues a los hermanos Rodríguez que se apegaron también a esto. Ellos tenían toda la libertad de decir, ¿saben qué, hermanos? Pues nosotros no queremos correr riesgos. Gracias que también han estado apoyando en esto. A todos ustedes que han estado apoyando en esto. Porque aquí ha estado la congregación. Y tenemos que seguir perfeccionándonos. Conozco a muchos amigos pastores que cerraron sus locales, las instalaciones, las cerraron. Algunos han empezado a abrir, otros todavía no abren. Pero le voy a decir algo, a mí no me preocupa lo que ellos hagan o dejen de hacer, porque no soy yo quien les dio esa responsabilidad. Y se los he dicho en varias ocasiones. La única preocupación que tengo es cumplir con la tarea que me ha sido encomendada de la mejor manera posible. Tal vez en todo este tiempo no todos estuvieron de acuerdo con las decisiones que se tomaron. Tal vez en su momento ni siquiera las entendieron. Tal vez pensaron que era impropio, arriesgado continuar con la congregación. Pero también sé que Dios ha fortalecido muchas vidas y ha fortalecido muchos vínculos. Y tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar con esta tarea. Ya empezamos a escuchar nuevamente que si la situación empeora, las restricciones van también a ser mucho más fuertes. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Que sigamos defendiendo la verdad en un mundo de mentiras. Y si la iglesia cierra, la única que puede defender la verdad estará siendo callada. Y como escribió el salmista hace varios siglos atrás, si los cimientos se conmueven,
¿Cuál será entonces nuestra esperanza? Si la Iglesia deja de defender la verdad, ¿qué esperanza puede tener esta sociedad? ¿Que aparezca una vacuna? ¿Que deje de existir el virus? ¿Cuál será la esperanza de una sociedad si la Iglesia calla?